Hola chicos, el tema del día de hoy va a ser sobre la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que todo lo que yo les diga es a partir de mi punto de vista y mi conocimiento. ¿De acuerdo? Empecemos. La Segunda Guerra Mundial ocurrió debido a la expansión territorial y también a la política agresiva de la Alemania nazi de esos tiempos, que era liderada por Adolf Hitler, que buscaba restaurar el poder y la influencia de Alemania en Europa y también en el mundo. Todo comenzó con la invasión a Polonia en 1939 por parte de Alemania, que fue el detonante que desencadenó la guerra. El Reino Unido y Francia, que habían firmado un tratado de defensa mutua con Polonia, declararon la guerra a Alemania en respuesta a la invasión. Sin embargo, la causa subyacente de la guerra fue la política de agresión y expansión de Hitler, que buscaba crear un espacio vital para el pueblo alemán y restablecer la dominación alemana en Europa. Esta política fue posible gracias a la debilidad de las potencias europeas después de la Primera Guerra Mundial y también por la falta de respuesta efectiva a la agresión alemana. Como ya habíamos mencionado, Alemania invadió Polonia en 1939, lo que desencadenó la guerra, y después ocupó Francia, Bélgica, Holanda y Dinamarca, y también Noruega y otros países europeos. Después atacó a la Unión Soviética en 1941, lo que resultó en una de las campañas más sangrientas de la guerra. Alemania asesinó sistemáticamente a 6 millones de judíos, así como otros grupos minoritarios como los gitanos, homosexuales y discapacitados. Esto se tituló el Holocausto. También podemos hablar de los campos de concentración, en el cual Alemania estableció una red de campos donde se hacía la concentración y exterminio de millones de personas que fueron sometidas a trabajos forzados, torturas y asesinatos. También hablemos de los experimentos médicos, que los médicos y científicos nazis realizaron experimentos inhumanos en prisioneros de los campos de concentración, incluyendo experimentos de radiación, esterilización forzada y vivisección. Esta Alemania esclavizó a millones de personas, incluyendo prisioneros de guerra, judíos y otros grupos minoritarios que ya habíamos mencionado. Los prisioneros fueron sometidos a trabajos forzados en fábricas, minas y otros lugares, en condiciones inhumanas. Aunque también es importante recordar que estas atrocidades que fueron cometidas por el régimen nazi no representan a la población alemana en su conjunto, aunque sí es fundamental condenar y recordar estos crímenes para evitar que se repitan en el futuro. Como dice el dicho, el que olvida la historia está condenado a repetirla, ¿no? Pero bueno, me estoy olvidando algunas partes, como por ejemplo explicar qué eran los aliados y cuál era el eje. Vamos por parte primero. Los aliados fue la unión de entre los países que eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, después de la liberación de París en 1944, también la Unión Soviética, que fue también después de la invasión de Alemania en 1941, después China, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Polonia, claro que en el exilio, Bélgica también, Holanda, Grecia y Yugoslavia, si no me equivoco. Aunque sí, esta creo que entró después de la invasión, cuando fue invadida por Alemania en 1941. Bueno, esos serían los aliados. Y luego está el eje, que sería Alemania, que fue liderada por Adolf Hitler. Después Italia, que fue liderada por Benito Mussolini. Y por último Japón, que fue liderada por Hideki Tojo. Bueno, expliquemos primero que todo lo que sería el eje, que es lo más importante, y explicamos lo que sería Alemania. Después sigamos con Japón. Bueno, Japón se unió al eje en 1940 y lanzó un ataque sorpresa a la base naval estadounidense de eh, no me acuerdo cómo se llama, pero era en Hawái, en diciembre de 1941, que esto llevó a la entrada de Estados Unidos a la guerra. Japón continuó expandiendo su imperio en Asia y el Pacífico, invadiendo países como China, Filipinas, Indonesia y Malasia. Sin embargo, después de una serie de derrotas importantes, incluyendo la batalla de Midway en 1942 y la batalla de Iwo Jima en 1945, Japón se vio obligado a rendirse incondicionalmente en el 15 de agosto de 1945, después de que Estados Unidos lanzara la famosa bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y por último sería Italia, que Italia jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial también, aunque su participación fue un poco más compleja y controvertida que la de Alemania y Japón. La alianza con Alemania fue en 1940, después de que Alemania invadiera Francia y Bélgica. El líder italiano Benito Mussolini había estado buscando expandir el imperio italiano en África y Mediterráneo, creo, y creyó que la alianza con Alemania le permitiría lograr sus objetivos. La participación en la guerra fue en la invasión de Albania en 1939, la invasión de Grecia en 1940, la participación en la campaña del norte de África contra los británicos y los estadounidenses, y por último la participación en la invasión de la Unión Soviética en 1941.
aunque sí la caída de Mussolini y la redención de Italia fue en julio de 1943, donde los aliados invadieron Sicilia, lo que llevó a la caída de Mussolini y su reemplazo por el gobierno provisional. En septiembre de 1943, Italia se rindió incondicionalmente a los aliados. Y ya después de eso, Alemania ocuparía lo que sería el norte del país, estableciendo un gobierno títere en la República Social Italiana. La resistencia italiana, compuesta por los partisanos y guerrilleros, luchó contra la ocupación alemana y contribuyó significativamente a la liberación de Alemania en 1945. Pero en resumen, la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue compleja y algo controvertida, como ya lo había dicho, y su alianza con Alemania llevó a la invasión y a la ocupación de varios países. La caída de Mussolini y la rendición de Italia en 1943 marcó el comienzo del fin de la guerra en Italia. Y así se fue dando lo que sería el fin de la guerra, que en Europa terminaría el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados. Y por último sería en el Pacífico que la guerra que continuó hasta que Estados Unidos lanzó las bombas atómicas a las ciudades japonesas, y el cual ya Japón se rendiría el 2 de septiembre de 1945. Esta guerra resultó en la muerte de entre 50 a 80 millones de personas, lo que lo convierte en el conflicto más mortífero de la historia. La guerra también resultó con la destrucción de muchas ciudades y pueblos y en la pérdida de infraestructuras y recursos. También llevó a la división de Europa en bloques oriental y occidental, lo que marcó el comienzo de la Guerra Fría, que bueno, eso hablaríamos después. Y bueno, aunque sí nos podemos dejar de lado que sí hubieron algunos beneficios científicos y tecnológicos, como por ejemplo el desarrollo de la computadora. También hubo mucho avance en la medicina, que por ejemplo hubo un desarrollo de la penicilina y la creación de unidades móviles de ciudadanos intensivos. También el desarrollo de la aviación y el desarrollo de la robótica. Pero, ¿a qué costo? Ah, y si se preguntan qué pasó con Hitler, lo voy a hacer lo más resumido que pueda porque se hizo muy extenso. Se dice que se refugió en un búnker junto con sus allegados y también con su esposa, que bueno, que aún no era su esposa. Pero ahí mismo, en el mismo búnker se casaron y justo después de eso se dice que se suicidó, se disparó en la cabeza y la mujer se intoxicó con cianuro. Esto fue confirmado por los soviéticos el 2 de mayo de 1945 y esto marcaría el final de la guerra. Bueno chicos, ese sería el tema de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que lo hayan entendido. Recuerden que los quiero mucho, que estoy muy orgulloso de ustedes y nos vemos mañana para el siguiente video. ¿De acuerdo? Hasta luego.